Bueno, y ahora sí vamos a hablar del intestino y de los divertículos intestinales. Digo intestino porque cuando nos referimos a todos los problemas estomacales hay múltiples causas y tenemos como una sensación de malestar que no lo podemos resolver. Hablamos varias veces del colon irritable, pero esto es una entidad particular que tiene características particulares y si efectivamente se agrava, tenemos un dolor que lo recordaremos por siempre. Está con nosotros el doctor Fabio Nachman, que es gastroenterólogo, obviamente. ¿Cómo te va, Fabio? Bienvenido. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? ¿Qué son los divertículos y por qué aparecen? ¿Por qué hay personas que tienen y otras personas que no tienen? Bueno, los divertículos, primero hay que aclarar que estamos hablando de intestino, pero intestino grueso, el colon. El colon. ¿Sí? También pueden ocurrir divertículos en intestino delgado, pero ya es algo mucho más raro. Los divertículos son saculaciones que se arman en el intestino grueso, que es como una hernia de la mucosa, que es la capa interna del colon, que se hernia a través de la capa muscular del intestino, y esto es en zonas de debilidad de la capa muscular, que habitualmente coincide con el lugar donde es atravesada por vasos sanguíneos. Entonces encuentra esa zona de debilidad y la mucosa se hernia a través de la capa muscular. O ¿sí? sea que se arma como una bolsita interna. Exactamente, una bolsita que es como para afuera. Como para afuera. Exacto, son saculaciones. Sí, que se ¿y esto por qué aparece? ¿Tiene que ver o está relacionado con alguna situación orgánica, fisiológica, algún mal funcionamiento, con una característica de la persona? Tiene que ver de la forma en que el intestino grueso se contrae habitualmente, que son las ondas peristálticas, Sí. que son más bien tipos circulares, y a veces se juntan zonas de presión, y esta zona de presión hace que en algún momento la mucosa se hernie a través de una zona de debilidad de la pared muscular. Esto está íntimamente relacionado con la peristalsis y también con el contenido, y al contenido vamos, lo que es más bien lo que tiene volumen, genera menos presión que cuando el colon tiene que hacer más fuerza, que tiene menos volumen. Esto coincide con la ingesta de fibras, por ejemplo. La ingesta de fibras genera más volumen en la materia fecal y no hace tanta fuerza como lo hace el colon cuando hay menos volumen. O sea, que una materia fecal con menor volumen sería un indicio o un factor de riesgo para generarse este tipo de divertículos. Exacto. A diferencia de una persona, por ejemplo, que pueda tener mayor volumen, pero a su vez ser constipada, ¿esto tampoco afecta o sí afecta Eso también? También afecta más, sí, pero también estamos relacionando lo que es el contenido intestinal, porque muchas veces la constipación tiene que ver con la baja ingesta de fibras. Claro. Y más ingesta en carnes, por ejemplo, la pobre hidratación y todo eso. Con lo cual, aquellas personas que comen poca fibra y poco líquido tienen mayor riesgo de que aparezcan los divertículos intestinales. Eso está así demostrado, sí. Esto está así demostrado. A ver, ¿y qué podemos hacer o qué es lo que nos produce tener divertículos intestinales y si alguna vez nos damos cuenta, salvo que nos hagamos una colonoscopía o una endoscopía? Exacto. Bueno, primero la prevención de lo que siempre hablamos, que es una dieta equilibrada y rica en fibras y buena hidratación y baja en proteínas. Y lo otro... Baja en proteínas, y digo, y acá me gustaría señalar algo, porque estamos como en la era de todo lo contrario, donde como queremos o nos dijeron que podemos aumentar la masa muscular y estamos pendientes de aquello, hoy por hoy hay toda una generación de jóvenes que hace dietas con un alto contenido proteico, baja en grasas, pero que efectivamente puede tener consecuencias que a esa edad inclusive no nos damos cuenta, y también inclusive el propio médico que a su vez le indica a esa persona una dieta con alto contenido proteico, no le dice esto, que podría ser una consecuencia de esto. Está muy bien, digamos, la ingesta proteica es importante, pero esto tiene que ir acompañado de una mayor ingesta de fibras. Claro. O sea que tiene Eso que es estar, lógico. no importa si consumís proteínas, pero tenés que consumir mucha fibra de manera tal de poder... Cuando yo me refiero a más equilibrado el tema de las proteínas, tiene que ver con todas las grasas animales y todo eso que... Con lo cual, una dieta proteica, pero baja en grasas, estaría bien. Exactamente. No sería una contraindicación. Y alta en fibras también, ¿no? Y alta en fibras también. Exacto. Bueno, eso por un lado. Pero entonces, volvemos al punto inicial.
qué es lo que nos produce o cuál es el inconveniente que puede aparecer en función de esto. Habitualmente aquella persona que tiene divertículos y no tuvo ninguna complicación no se entera, no tiene ningún síntoma. Claro. Solo se entera si se realiza algún tipo de estudios, que puede ser colon por enema, una colonoscopía o una tomografía. En ese caso sí pueden llegar a ver los divertículos. Pero habitualmente eso no genera síntomas, así como la gran mayoría cree que me están doliendo los divertículos. Realmente cuando hay dolor en la zona diverticular es porque ya existe alguna complicación y estamos hablando de un episodio más bien agudo, ¿no? Bueno, y acá nos referimos a la diverticulitis, propiamente dicho, que vendría a ser la infección. Y ¿por qué se produce la infección y cómo podemos evitarla? Y acá hay un tema también central que tiene que ver con la alimentación. El doctor mencionaba que para los divertículos la mejor manera de prevenirlo es una dieta con un alto contenido de fibra, proteína y bajo contenido de grasa. Para cuando se infectan o cuando se produce un cuadro agudo, ¿qué hacemos y qué es lo que nos pasa? Bien, importante saber que el 70% de los pacientes que tienen divertículos nunca se enteran, están asintomáticos, ¿sí? Solo un 30% aproximadamente tienen alguna complicación a lo largo de la vida. De las complicaciones, ya mencionaste la diverticulitis, que es la principal complicación y la más frecuente. Y después, bueno, existen otras complicaciones que, por ejemplo, le sigue lo que es el sangrado. El sangrado en una enfermedad diverticular habitualmente se llevan un buen susto porque el sangrado suele ser de sangre roja rutilante, porque suele ser arterial, y tiene un volumen interesante. Suelen ser sangrados autolimitados, o sea, paran solos más del 80%, pero uno se lleva un buen susto, más aquel paciente que no sabe que tiene divertículos, ¿sí? Está bien. Después, lo que es la diverticulitis, que es casi el 70% de las complicaciones, es una infección localizada en el divertículo. Habitualmente son complicaciones simples que se resuelven con la administración de antibióticos, ya sea por boca o por vena. A veces el paciente requiere ser internado. Porque es un dolor muy fuerte. Aquellas personas que lo han tenido refieren como un dolor muy fuerte e inclusive la ingesta de antibióticos vía oral muchas veces no responde adecuadamente en los primeros días, entonces la persona se empieza como a desesperar, ¿no? Exacto. Es un dolor que comienza sobre todo en la zona más frecuente donde asientan los divertículos, cosa que no dijimos, es más bien en la zona del sigma, que está localizado a nivel de la fosa ilíaca izquierda y suele ser un dolor que comienza a ese nivel, es un dolor continuo que va incrementándose en intensidad. Muchas veces esto se puede acompañar o no de algún grado de febrícula. Sí. Y el dolor no cede, va aumentando de intensidad hasta, bueno, puede llegar a ser realmente intolerable, sobre todo en aquellos pacientes que directamente tienen perforación del divertículo hacia la cavidad abdominal. O sea que se puede dar ambas cosas. Por un lado, que se infecte, que significa que restos de materia fecal ingresan dentro de esa bolsita, se inflama, o que llega a tal punto de la perforación, ¿sí? El 70% suelen ser diverticulitis simples que se resuelven con tratamiento médico. Sí. El otro 30% son complejas y probablemente requieran una cirugía, una resolución quirúrgica en el momento, claro, o en los mismos días. Digamos, si hay una perforación, esto puede complicar todo lo demás. Exactamente. Porque estaría drenándose materia fecal para un lugar que no tiene que ir. Totalmente. Está la flora intestinal en el colon y bueno, eso es algo muy peligroso, sí. Muy peligroso. ¿Todos los divertículos, a propósito de esto que estás mencionando, tienen que operarse? ¿O cuál es la manera de operarse? ¿O cuál es la indicación médica? Porque también acá aparece, a ver, una persona que tiene divertículos, que ya los ha identificado, que ha tenido 2 o 3 cuadros agudos que les resultan insoportables. A ver, ¿esto sería una indicación para operarse? Bueno, lo que acabas de decir es muy importante. Digamos, una enfermedad sintomática habitualmente no tiene indicación quirúrgica. Solo el 20% de todas aquellas personas que tienen divertículos tienen indicación quirúrgica. Cuando ya tuvieron algunas complicaciones, eso ya empieza a prender signos de alarma
para ver en qué momento va a ser el mejor momento para operarlo, con un cuadro en frío. Hoy la cirugía de colon se está practicando cada vez más de forma laparoscópica, y cuando es electivo y el cuadro, digamos, no está inflamado, es preferible operarlo en esas circunstancias y no en el momento agudo. Claro, obvio. Después, bueno, lo que es asintomático tendrá que ver los pacientes. Muchos pacientes, uno lo habla del consultorio para adentro, muchos prefieren operarse por más que no tuvieron ninguna complicación, o aquellos pacientes que por ahí saben que tienen divertículos y suelen viajar, moverse, ir por el mundo y saben que tienen el riesgo de en algún momento tener algún tipo de complicación. Sí. Eso también es importante que el paciente lo sepa. ¿Por qué? Porque, digamos, se puede presentar una situación que los Claro, desborda. es una complicación que puede ser azarosa, Sí. y suceder en cualquier momento. Pero a propósito de lo azaroso, nosotros no hay algo, una vez que tenemos identificado que tenemos divertículos, ¿no podemos resolverlo a través de la dieta o con una buena conducta de manera tal de evitar o minimizar los riesgos de tener una infección? La dieta colabora desde ya, pero tampoco que lo es evita. distinta a la otra, entiendo, ¿no? Digamos, si Eh, vos tenés divertículos o vos estás con una diverticulitis, No. ¿no cambia? ¿Es lo mismo? Sí, justamente eso es un mito. Ah, mirá. Sí, que hay que derribar. Bueno, derribémoslo entonces, bueno, el tema es así. Se sigue indicando más fibras y más semillas, a diferencia que se hacía antes. Claro. Que todo el mundo rasgaba las vestiduras y tenía divertículos. Hay que pelar el tomate, comerlo sin semillas, nunca más fibras, nunca más semillas. No, bueno, todo lo contrario. La materia fecal debe seguir teniendo volumen para que no se generen nuevos divertículos. Y la creencia que se mete la semillita y va... Claro, no, totalmente. bueno, no, eso no es así. Hay varios trabajos que hablan todo lo contrario. Así que no hay que evitar, todo lo contrario, la ingesta de fibras para evitar las complicaciones. Así todo eso tampoco uno puede evitar la complicación, porque haciendo dieta también puede complicarse si hay algunos factores que pueden complicar, es sabido, el tabaco, la obesidad, la ingesta de antiinflamatorios. Eso puede sí generar algún tipo de complicación en los divertículos. Está bien. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen o que tenemos, por ejemplo, divertículo en el esófago? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo divertículo? No, es otra cosa diferente. Otro mecanismo distinto, otro tratamiento diferente. Que nada tiene que ver con todo lo que estamos hablando. No, para absolutamente. Esto se puede aparecer, la problemática de los divertículos responde a un determinado momento de la vida o puede aparecer antes, lo pueden tener un adolescente, un chico. Bueno, habitualmente las estadísticas hablan de que el 5% de los pacientes a partir de los 40 años ya pueden tener divertículos, cerca de los 60 años el 30%, y arriba de 60 años al 35%. Esto también responde a una característica de nuestra alimentación, de nuestra alimentación, o sea, hay poblaciones en otras partes del mundo que por ahí tienen menor riesgo de tener divertículos porque la alimentación cambia. Claro, por eso mismo los vegetarianos, por ejemplo, tienen menos tasa de divertículos. Directamente, o sea que la proteína acá, el consumo de carne tiene un impacto altísimo. Totalmente. Ok. Bueno, nosotros modificamos la dieta, le damos toda esta importancia que tiene de tratar de poder comer la suficiente fibra, ingerir agua de manera correcta. ¿Cómo hacemos? Porque vos recién nos planteaste una opción. Bueno, si tengo un determinado estilo de vida, tengo divertículos, pero no tuve una crisis o no tuve varias crisis, bueno, la evaluación o la posibilidad de operarme, ¿existe? ¿Esto sería una recomendación general o no es la recomendación general? No, absolutamente no. Si el paciente estuvo asintomático toda la vida, no tiene ninguna indicación para operarse. Ok, está bien. Esto que quede claro, pues si no va a empezar a decir, no, me dijeron, pero yo nunca me pasó nada y entonces mejor me voy a operar para evitar tener un problema. El paciente puede elegir operarse por alguna circunstancia especial, pero la verdad es que no tiene indicación. Si no, arriba del 60% de los pacientes deberían operarse el intestino sin haber tenido ninguna complicación, nada por el estilo. La verdad que no
no tiene Está indicación. bien. Y por último, ¿el hecho de tener divertículos aumenta los factores de riesgo de que aparezca un cáncer de colon, por ejemplo? ¿Hay una relación entre una cosa y otra o una enfermedad más grave? No tiene. No tiene nada que ver. Absolutamente. No, digo, para no asustarnos tampoco y no pensar que el hecho de que aparezcan los divertículos, esto vendría a ser como la antesala del cáncer de colon, que sabemos que es muy preponderante también en nuestro país y que está también relacionado con la alimentación. Totalmente, está relacionado con la alimentación y por ahí sí más está relacionado también con la prevención, ¿no? Que ya lo hablamos en otros programas. La prevención es muy importante a partir de los 50 años y es muy diferente lo que es la presencia de un divertículo con un pólipo. Muchas veces los pacientes se confunden. Sí. Pero le digo, tenía divertículos y me lo sacó. Le digo, no, los divertículos no se sacan. ¿Sí? Los pólipos se sacan. Perfecto. Sí, claro.